Jesucito de mi vida, Jesucito de mi vida, por favor, por favor, proteja a mis compañeritos protege a mis compañeritos y a mi maestra. y a mi maestra. Por favor, Por favor, cuídalos. ayúdalos. Amén. Amén. Muy bien, gracias por esa oración. Vamos a hacer esta dinámica, así que todos vamos a encender nuestra cámara. Si podemos encender la cámara para despertarnos un poquito. Yo sé que es lunes y no queríamos levantarnos, pero nos toca levantarnos, chicos. Nos toca. Permítanme, ustedes me confirman. Así que todititos los que podamos encender nuestra cámara para calentarnos un poquito. ¡Fin! Pequeños, vamos a cantar, bailar, jugar. Como bien dice la letra de esta canción, cuando la música no suene, congelado vas a estar. Así que elige la postura que más te guste y quédate muy quieto. Si te mueves, perdiste, te tienes que retirar. Lo podré decir en cualquier Todos momento, bailando, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado. Si te meneas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cabeza y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cabeza y no pares de bailar. Lo puedes decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te meneas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. quietos, se muevan. Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te meneas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. ¡Atención! Cada vez va a ser más complicado. Se va a parar cuando menos se lo esperen. ¡Vamos! Mueve, 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 mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. Hay unos que se están moviendo. Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te meneas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve los piecitos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve los piecitos y no pares de bailar. Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te meneas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cintura y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cintura y no pares de bailar. No se mira. Si te gustó este video, dale al like. Muy Y bien, si quieres muy ver bien. más, suscríbete a mi canal. No te olvides Ay, de no, activar no se la puede campanita. ver. Ay, no se mira. Muy bien, muy bien. Sí, hay unos que no lograron ver tal vez porque sí, ahí ya va a depender del nivel de internet, chicos, de internet. Tratemos que cuando estemos conectados, que no esté encendido el Netflix o estén encendidos otros aparatos que requieran internet para que nosotros podamos lograr ver las presentaciones. Porque si tenemos encendido Netflix o otros celulares,
¿verdad? Eso ocasiona que a veces nuestro ancho de banda no nos permita ver la presentación. Muy bien. ¿Se calentaron un poquito o todavía no andan con frío, todavía andan con sueño, todavía están ahí que quiero ir a la cama? Muy bien, entonces vamos a iniciar ahí. Si no todavía están entrando. Muy bien. Vamos, les voy a dejar de compartir. Ahorita sí voy a... Vamos a ver. Andrea, ponete bien, por favor. Muy bien. Muy bien, entonces, que todos tengan un buen día. Y hoy es un gran día para sonreír. Más que todo ustedes que son chicos, ¿verdad? Están pequeños. Hay unos que están ahí con la carita triste, que están ahí que con sueño todavía. Estírense, les voy a dar un minuto para que se estiren. Muy bien. Estiren esas manos. Ay, sí. Muy bien. Cuando nosotros nos estiramos, ¿verdad? O nos reímos, ¿qué decía él? Camaleón, que movemos muchos músculos. Y eso nos ayuda a que nuestro cuerpo se ejercite también. Muy bien. Voy a... Nada es un error, todo es aprendizaje. Así que todos vamos a aprender. Y si en un momento ustedes se equivocan, pues no se preocupen. Todo es parte del proceso de aprendizaje y estamos aprendiendo. Materiales antes de comenzar, tienen su libro, sus crayones y su cuaderno de comunicación y lenguaje L1, lo tienen ahí a la mano por si lo vamos a ocupar, pues ahí ustedes lo tienen en su escritorio en un lugar visible. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda que hablamos acerca de la narración? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda que hablamos acerca de que dijimos que era una narración? ¿Se acuerdan? O digo... Muy bien. Ya iba a decir. Muy bien. Excelente. Una narración es un pequeño relato, ¿verdad? Que como ustedes decían, lleva un inicio, un después y una finalización, un final, ¿verdad? Ese es una narración. Y que los hechos son imaginarios o son reales. ¿Será que en un cuento los personajes muy bien son imaginarios, ¿verdad? Son hechos imaginarios. Son imaginarios, aunque tal vez puedan ser reales, pero ya, ¿verdad? Ya son otro tipo de relatos. Puede ser una novela, puede ser un mito, ¿verdad? Eso ya entran en otro tipo de narración, pero ahorita estamos viendo solo el cuento y la leyenda. Y dijimos que esos hechos eran imaginarios de lo que pueda sucederle a cada uno de los personajes. Por ejemplo, si hablamos de Blancanieves, Blancanieves es un cuento tradicional que todos conocemos y que tiene mucha imaginación porque tenía amigos, 7 amigos, ¿verdad? Eran enanitos. Esa es una imaginación porque los enanitos, ¿verdad? Eran 7 y eran amigos de Blancanieves. Y dijimos que en una narración existen
3 aspectos importantes que lleva toda una narración. Lo primero, que es el inicio. Segundo, después, las situaciones o los momentos que pasan los personajes y el final de la historia. Esos son los 3 pasos. Hablamos acerca de los 3 cochinitos, qué pasó primero, qué pasó después y finalmente cómo quedó la historia. Hablamos acerca de los tipos de narración, que es el cuento, y todos mencionaron ahí un cuento, hasta nos mostraron un libro de cuentos. Gabriel creo que tiene libros de cuento. Y mencionamos acerca de las leyendas, aunque las leyendas comúnmente ya no las leemos, entonces se están quedando un poquito atrás. Mayormente solo leemos cuentos. Y las leyendas también son narraciones breves, que son hechos o sucesos imaginarios. Muy bien. Ustedes el día anterior de la clase vieron o escucharon el cuento. Vamos a ver cómo se llamaba el cuento que ustedes vieron. Del conejo y el conejo y la tortuga. Muy bien. La tortuga y el conejo. Muy bien. Conejo y la tortuga, pero el conejo no era cualquier conejo, era una liebre, Una liebre y una tortuga, ¿verdad? Eran los 2 personajes principales que narraba la historia. Así se llamaba el cuento, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después en el cuento? Vamos a preguntarle a Valeria Fernanda, ¿qué pasó después? Él era bien orgulloso porque era el más rápido del bosque. Muy bien, era bien orgulloso, dice, porque se creía, ¿verdad? Que era el más veloz de todos los animales. Y soñaba ganar a todos. Muy bien. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó al final, chicos? La tortuga le ganó. Ajá, ¡Se ganó la tortuga! La tortuga le ganó, el conejo se puso triste. Muy bien. Entonces ustedes ahí, me imagino que escribieron eso en su cuaderno, ¿verdad? Escribieron eso en su cuaderno. 100 puntos para los que sí lograron hacerlo. Y si se les olvidó, pues ahí anoten, chicos, anoten. ¿Se recuerdan que yo les dije ustedes van a hacer? Ahora, los que escogieron otro cuento, pues está bien. Los que ustedes consideran un conocido, hay muchos cuentos, pero en este caso, ¿verdad? Escribieron los 3 pasos, que es el inicio, después y el final, ¿verdad? Y ahorita lo acabamos de comentar. Al final ganó la tortuga y uno pensaba que la tortuga, ¿verdad? Muy lenta, no iba a llegar, pero la liebre se creyó mucho, que se puso a dormir y dijo, la tortuga no me va a ganar a mí. Pero al final lo logró. Muy bien, excelente para quienes hicieron su trabajo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del cuento. El cuento es una narración, como lo dijimos, breve, creada por uno o varios autores. Y son imaginarios. Pero en sí vamos a hablar acerca de las partes del cuento. Las partes del cuento tenemos inicio, desarrollo y final. Repitan conmigo, inicio, desarrollo y final. Nos vamos a ubicar en la página 36 de su libro de comunicación y lenguaje. En la página 36. Vamos a ubicar ahí en la página 36 y quiero que ustedes
Lean. Ahorita les voy a dar un tiempo para que ustedes lean el primer párrafo. El primer párrafo donde inicia el cuento es una narración y van a llegar hasta donde termine el punto de ese párrafo. Así que les voy a dar unos minutitos para que ustedes lean. Señor, Sí. ¿qué página es? 36. 36. 36. Y los que no, pues ahí vamos a pedirle ayuda a una persona mayor que nos ayude. Nos ayude ahí, por favor. Y los que sí podemos lograr leer, pues vamos a leer. Muy bien, creo que hemos leído el primer párrafo en nuestro libro de comunicación y lenguaje. Vamos a preguntarle entonces, Valeria Sofía, ¿qué habla acerca del primer párrafo? Que un cuento es una breve historia. Muy bien, el cuento es una breve historia. Edgar Adrián, ¿qué más? Es una narración. Muy bien, es una narración. Gabriel, ¿qué más? Dana Nicole, ¿qué más nos puede comentar? Personajes reales o imaginarios. Muy bien, que son hechos reales o imaginarios, como nosotros habíamos comentado anteriormente. ¿Sí? Es que se pueden aventuras. Muy bien, muy bien.
donde se viven aventuras. Muy bien, se viven aventuras porque los cuentos, eso nos permite, ¿verdad?, tener mucha imaginación. Ahora tenemos, como les decía, las partes del cuerpo, ¿verdad? Del cuento, del cuento. Aquí yo los tengo con otras palabras, pero en su libro ustedes pueden ver que están con otras palabras, pero viene siendo lo mismo. Tenemos el comienzo, el nudo y el final. Comienzo. Vamos a preguntarle a Zoe qué dice el comienzo en su libro. Se narran los problemas que viven los personajes. No, el comienzo. ¿El comienzo? Se presenta. Se presentan los personajes y el lugar donde ocurre la historia. Muy bien, se presentan los personajes. Ahí ustedes en su pantalla pueden ver qué personajes tenemos. ¿Qué personajes tenemos en el comienzo? Princesa y un dragón. Y un dragón. Esos son los dos personajes. Muy bien, entonces vamos a iniciar con estos dos personajes. Nudo. Vamos a escuchar Eric, José. Lean qué dice el nudo. Se narran los problemas que viven los personajes. Muy bien, se narran los problemas que viven los personajes. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla, tenemos ahí cómo es que están, en qué problema está metido el dragón, ¿verdad? ¿Ustedes asimilan esta historia? A ver, ¿qué historia pueden creer que es esta? La princesa. La princesa La princesa y el dragón. y el dragón. Pero ¿a quién nos recuerda esta historia? Vamos a ver, ¿a quién nos recuerda? Hay una película casi parecida. Ah, Shrek, muy bien, Shrek, sí es parecida, ¿verdad? Vamos a asimilar que es la de Shrek, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la princesa Fiona está en un castillo y este dragón era la que la cuidaba o la protegía, ¿verdad? Pero llegó Shrek, aunque este es un caballero, pero Shrek era un ogro, es un ogro y él quería rescatar a la princesa. Pero el dragón, ¿verdad? Era muy, muy malo que no quería que se fuera la princesa. Ese podría ser nuestro nudo, ¿verdad? Se narran los problemas que viven los personajes. La princesa Fiona estaba encerrada en un castillo que no la dejaban salir. ¿Y quién no la dejaba salir? El dragón. Y tenemos el final. Samira, ¿nos puede leer el final? Se narra la manera como se soluciona los problemas. Muy bien. Se narra la manera como se solucionan los problemas. Siempre vamos a estar con Shrek. ¿Cómo se solucionó? Y al final, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó la película? Ese cuento, esa historia imaginaria, ¿cómo quedó? Fiona se casó con Shrek. Fiona se Shrek casó se con... casó con... Sí, muy bien. Shrek o Fiona, ¿verdad? Se casaron los dos. Al final, ¿verdad? Los dos
se enamoraron y se casaron. Y ese fue un final. ¿Ya vieron? Qué fácil tenemos. Entonces, comienzo, nudo y final. Ustedes ahí tienen abajito de cada uno un pequeño fragmento de la historia que ustedes leyeron acerca de Isabel. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan del cuento El sol, el viento y la lluvia? ¿Sí? Muy bien. El comienzo, ¿verdad? El lector reconoce al personaje principal de esta historia, una niña llamada Isabel, cómo se entera de cuál es el lugar donde ocurren los hechos. Una playa, ¿verdad? Los hechos ocurren en una playa. El nudo, tenemos Isabel construye una montaña de arena con baldés llenos de arena mojada. La montaña es casi tan alta como ella, pero el viento y el agua la destruyen. Lástima, ¿verdad? Y el final, Isabel caminó para observar la montaña de tierra. Se da cuenta que el sol, viento y lluvia agrietaron la montaña. Ese sería el final. Pero sabemos que en todo cuento siempre tenemos personajes. Los personajes del cuento. Ahí tenemos los enanitos, ¿verdad? Ahí tenemos los 7 enanitos. Y estos son los personajes de este cuento. Tipos de personajes. Tipos de personajes. Vamos a ubicarnos en la página 37. Y le vamos a pedir Dana Nicole que nos lea. Clases de personajes. En los cuentos existen unos personajes más importantes que otros. Los personajes principales son los más importantes y aparecen en toda la narración. Los personajes secundarios son los menos importantes y acompañan o ayudan a los personajes principales. Muy bien, entonces sabemos que en todo cuento tenemos personajes y los personajes son aquellos que realizan las acciones que se cuentan en una narración. Pueden ser personas, animales, plantas, incluso objetos y que acompañan, ¿verdad? Acompañan al personaje principal o son secundarios como seres humanos. Ustedes en el cuento de los enanitos tenemos como personajes tenemos a Blancanieves y los 7 enanitos. Pero, sobre todo, los personajes se dividen en 2. Personajes secundarios y personaje principal. El protagonista, ¿verdad? Como nos leía Dana Nicole, el personaje principal es el más importante. Es el que cubre en sí toda la historia, es de quien se habla. Si vamos a leer el cuento vamos a ver, ¿qué cuento? Díganme ustedes un cuento. Ya se me fueron todos. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Vamos a tomar el primero, Caperucita Roja. ¿Quién es el protagonista del cuento? ¿Quién es el personaje principal de Caperucita Roja? Caperucita. Bien. Caperucita.
Y el personaje secundario, ¿cuál sería? El cazador. El cazador. Lobo. El lobo, muy El bien. cazador. Muy El bien. lobo. Y la abuela. Y la abuelita, se les está ¡La escapando abuela! la abuelita. Sí, la abuelita. Entonces los principales son aquellos que cumplen el rol, el que está en sí en toda la historia del cuento, en que no se escapa en ningún momento, siempre está en el cuento. Ese es el personaje principal. Y los personajes secundarios son aquellos que acompañan al personaje principal. Son los mejores amigos o los enemigos del protagonista, ¿verdad? Tiene una participación menor que el personaje principal. Muy bien, entonces ustedes en su libro tienen allí dos imágenes. Personaje principal, ¿quién es? ¿Quién es el personaje? Isabel. Muy bien. ¿Y personajes secundarios? La montaña. Arena. Muy bien. Montaña de tierra y arena. Esos serían los secundarios. Muy bien. Excelente. Voy a necesitar que ustedes ahí en su cuaderno de comunicación y lenguaje, hagamos este cuadro que ustedes ven en su pantalla. Vamos a hacer un cuadrito. Es con 3 divisiones. Como dice ahí, comienzo, nudo y final. Lo podemos hacer horizontal o vertical, como ustedes les quepa ahí el cuadrito. Pueden abarcar toda la hojita. Así que les voy a pedir en su cuaderno de comunicación y lenguaje, vamos a realizar este cuadro con 3 divisiones. Tenemos comienzo, nudo y final. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer en ese cuadrito? Como tenemos comienzo, nudo y final, vamos a dibujar el cuento según las 3 partes del cuento que les voy a mencionar ahorita. ¿Se recuerdan que yo les dejé que trabajara un cuadernillo? Entonces ahí aparecen diferentes cuentos. Voy a elegir el del patito feo. El del patito feo, todos se han de acordar de ese cuento. Así que ustedes van a dibujar cómo comienza el cuento del patito feo. ¿Cuál es el nudo del patito feo? ¿Y cuál es el final del patito feo? El final es de que... Tienen que hacer en su cuaderno. En su cuaderno, Gabriel. Disculpe, señor. Yo sé que quieren decirlo, pero lo van a hacer en su cuaderno. Señor, ¿me vas a dibujar? Sí, tienen que dibujar en cada división que ustedes tienen ahí en su cuadro, las partes según
indica lo que le indica ahí en su cuadrito. Tenemos comienzo, nudo y final. Pero va a tomar como base el cuento del patito feo. Señor, disculpe, buenos días. ¿Tenemos que dibujar? Ajá. O escribir? Tienen que dibujar. Ahora, si se les hace más fácil escribir, escriban. Ok, gracias. Cualquier de las dos opciones estaría bien. Pueden dibujar o escribir. ¿Cómo es que comienza el cuento del patito feo? ¿Qué debemos de escribir en el nudo? ¿Y cuál es el final del patito feo? Señor, disculpe. ¿Dónde está ese cuadernito o ese libro del patito feo? No, estamos haciendo un cuadro, Mateo, el cuadro que usted ve en su pantalla, usted lo va a dibujar con una regla y va a hacer las 3 divisiones. Este es un cuadro comparativo. Y vamos a escribir comienzo, nudo y final. Como estábamos hablando de los tres características del cuento, se recuerdan que yo les había dejado un cuadernillo y como ustedes ya lo trabajaron, en el cuadernillo aparecían 3 cuentos, pero yo tomé el de El patito feo. ¿Se han recordar del cuento del patito feo? Me imagino que sí. Así que usted va a dibujar o va a escribir las 3 partes según le indica. Por ejemplo, ¿cómo comienza el cuento del patito feo? Tenemos en nudo, tiene que narrar, ¿verdad? Va a escribir el problema de cómo está la situación del cuento del patito feo y el final. Va a escribir o va a dibujar el final del cuento del patito feo. Eso es lo que vamos a hacer en su cuaderno. Gracias. Muy bien. Muy bien, el que vaya terminando puede encender su micrófono y me comenta cómo les quedó su cuadro comparativo.
Ya terminé, ya terminé. Muy bien, cuénteme entonces cómo le quedó. Así. Vamos a escucharlo. ¿Quién ya terminó? ¿Qué me El dijo? patito feo Ujú. era como gris y los otros patitos no, era amarillo y le dijo de feo, feo. Muy bien, ¿y qué tenemos en nudo? Se puso a llorar Ujú. muchísimo y al final encontró su mamá. Encontró a su mamá. Muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar a alguien más que ya terminó. ¿Puede comentar? Y también podemos pintar. Sí, mientras ahí terminan algunos. ¿Quién? Muy bien. Vamos. ¿Qué colocó en comienzo? El patito feo. Ujú. Ya terminé, señor. ¿Qué sigue, Samira? Ajá. Lloraba. Y ese era un cisne. Muy bien. En nudo, ¿qué colocó? ¿Qué colocó en nudo? Él lloraba porque los hermanos se reían de él. Lloraba porque sus hermanos se reían de él. ¿Y el final? Entonces los cisnes eran igual como él. Muy bien, encontró un cisne que era igual como él. Muy bien. Muy bien, vamos a escuchar a Gabriel. Yo señor. Muy bien, vamos a dar tiempo primero a Gabriel. Ujú. Yo dibujé los pequeños patitas de antes y sus dos hermanitos se burlaban de él, así de que decidió irse y por mucho tiempo encontró a su mamá y cuando él se vio él mismo era un cisne. Muy bien, ahí tenemos nudo y final. Muy bien, vamos a escuchar a Valerie. Valerie Shaide. Ya terminé, señor. Había una vez la pata estaba cuidando los huevos y entonces se reventaron uno por uno y el último fue el patito gris. Ujú. ¿Y qué tenemos en nudo? Empezó a llorar porque le decían que feo. Ujú. ¿Y el final? Se convirtió en un bello cisne. Muy bien. Después de Valerie, ¿quién me dijo yo seño, yo terminé? No lo haré escuchar. Ya terminé, señor. Muy bien, vamos. Y yo. Muy bien, vamos a escuchar entonces. Yo ya terminé. Aquí, señor. A Jorge David, Ujú. preguntarle. Jorge David, comienzo. Es cuando los 7 huevos reventaron y el grande no reventó. Muy bien, en nudo. Es cuando el patito lloraba porque ninguno de sus hermanos se burlaban de él. Muy bien, ¿y el final? El patito feo se convirtió en un hermoso cisne. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos, ya vieron qué fácil es llevar un orden en nuestro cuento, ¿verdad? Yo ya terminé. Pero
Muy bien, Aarón, vamos a escucharlo y después a Pablo. Había una vez unos huevos que se rompieron. Un día nacieron tres huevos amarillos. No. Nacieron tres pollitos amarillos y uno que era como blanco. Y todo no le gustaba porque era de otro color. ¿Cuál sería el final? Creció y se puso triste porque no le gustaban al final. Y de ahí al final se volvió un cisne hermoso. Muy bien, un cisne hermoso. Muy bien, vamos a escuchar a Pablo. Nacieron tres patitos, los tres hermanos del patito feo se burlaban de él y por eso se fue. Luego se convirtió en un hermoso cisne. Muy bien, eso sí. Muy bien, entonces, a simple rasgo, ¿verdad? No es contar en sí todo el comienzo, ni todo el proceso del problema, ni todo el final, sino que solo son fragmentos pequeños que ustedes tomaron de la historia del cuento del patito feo. Solo estamos haciendo un repaso. Muy bien. Ya terminé. Muy bien, vamos a escuchar entonces, Dana Nicole. ¿Qué tenemos en comienzo? Había una vez una pata que hizo 4 huevos. De ahí nacieron 3. El último miraban que era blanco. Los 3 demás eran amarillos. Entonces, los hermanos se burlaban de él y él se fue. ¿Y el final? Y luego luego un cisne se encontró con otro cisne y luego él vio el agua y se dio cuenta que era un cisne. Muy bien. Muy bien, entonces. Muy bien, vamos a escuchar, Gemma. Señor, ya terminé. Señor, ya terminé. Muy bien, vamos a escuchar a Gemma, chicas. El cuento del patito feo se trata de que una mamá pato está incubando unos huevos y después tenía un nido a la par y uno de esos huevos se cayó y cayó el nido. Cuando nació, los otros pollitos se reían de él porque no eran igual a él, entonces se burlaban de él. Entonces él se fue a otro lado a buscar un nuevo dueño y encontró un granjero. Cuando se vio en un charco, vio que era un cisne. Muy bien. Muy bien, vamos a escuchar ahí a Bridget. Bridget. Ya. La mamá pato tuvo 7 patitos, tuvo 7 huevos y después solo nacieron 6. Y de ahí un día después nació uno. Que todos los hermanitos de él se burlaban del patito porque era gris. Y una noche decidió marcharse. Se metió al agua y se convirtió en un bello cisne. Muy bien. Muy bien, entonces. Muy bien, gracias, Bridget. Hemos comentado y los demás me imagino que así lo tienen. No idéntico, pero todos empezamos, ¿verdad? Con el comienzo diferente, pero al final parecidos. Y tenemos el nudo y el final que el pobre patito, ¿verdad? El pobre patito nació con una pata que no tenía que nacer.
porque cayó el huevo junto a él, pero no pertenecía juntamente con los patos, porque los patos eran amarillos. Y se burlaron de él, se burlaron, se reían y él se sentía muy triste porque al final, ¿verdad? No era igualitos a los demás patos, a sus hermanitos. Y el final, como ustedes decían, se convirtió en un hermoso cisne, se dio cuenta de que él no era igual a sus hermanos porque él no era un pato, él sí era un cisne y un hermoso cisne. Y recordemos, ¿verdad? Que cada uno de los cuentos nos deja una enseñanza. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente siempre en su cuaderno. El siguiente cuadro comparativo. Andrés, que yo ya lo terminé. Muy bien. Muy bien, Donald André. Ahorita voy a explicar esto y usted me va a decir qué colocó en su cuadro comparativo. Ok, señor, gracias. Vamos a hacer el siguiente, como estábamos hablando siempre del cuento, vamos a hacer el siguiente cuadro comparativo con los personajes principales y personajes secundarios. Vamos a escribir allí, así que les voy a pedir siempre en su cuaderno, vamos a buscar una hojita ahí en nuestro cuaderno y vamos a dibujar el cuadro que ustedes ven en su pantalla y escriben personajes principales y personajes secundarios. Así que ustedes van a escribir cuáles son los personajes principales del patito feo, del cuento del patito feo, y cuáles son los personajes secundarios siempre del mismo cuento del patito feo. Muy bien, Donald Andrés, voy a escucharlo. Gracias, señor. Primero comenzó con la mamá muy feliz con los 4 o 5 patitos, me olvidé ya. Y luego el patito se fue a un lago y cuando nadó se convirtió en un gran cisne. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente cuadro comparativo, Donald André, con los personajes principales y personajes secundarios. ¿Sí? ¿Quién me habló por ahí? Iker. Muy bien, Iker, dígame. Pues. Había una vez, la mamá pata puso su huevo, entonces unos pollitos nacieron y el último no tenía de hacer. Entonces por fin al vacío y era muy feo, entonces sus hermanitos le empezaron a burlarse, leer porque era un feo. Entonces se fue a dar una vuelta y entonces se fue a un lado. Entonces cuando se dio cuenta que era un hermoso cine. Fin. Muy bien, Iker. Entonces ahí tenemos nuestro cuadro comparativo ya realizado con las 3 características del cuento. Ahora vamos a hacer el siguiente con los personajes principales y secundarios. Muy bien, voy a escucharlo, Mateo. Voy a escucharlo. Había una vez una pata que puso 8 patitos, pero el otro día nació un patito bien feo, pero sus hermanos no los querían. Entonces el otro día vio unos hermosos cisnes que estaban nadando y vadeando, dando vueltas, un cisne se metió al agua y lo metió a nadar, pero cuando vio en su alrededor ya no estaba nada.
Pedro se metió a nadar y cuando vio a un río, él era igual a ellos, a unos cisnes. Muy bien, muy bien. ¿Ya vieron qué hermoso cuento? Muy bien, Mateo. Así que ahora vamos a hacer nuestro cuadro de los personajes principales y secundarios. Señor, Ujú. ¿se deben de dibujar? No, ahí sí vamos a escribir cuáles eran los personajes principales del cuento del patito feo y cuáles son los personajes secundarios. Muy bien. ¿Sí lograron ver el cuadro todos? Muy bien. Tenemos personajes principales y personajes secundarios. Karen, Andrea, en personajes principales, ¿qué tenemos? El patito feo y en secundario los cisnes. Los cisnes. Los cisnes, muy bien. Pero ahí nos faltó algo. Todavía hay más personajes. Vamos a preguntarle, Liam, ¿qué escribió en personaje principal y secundarios? Aquí poner los patitos, la pata y sus patitos. El patito y el cisne. Muy bien. En principales, ¿qué escribió? El patito y el cisne. ¿Será que el cisne es principal? El cisne que menciona de último. Se recuerden que en el cuento los principales son los que abarcan toda la historia, que están en todo momento de la historia. Y los principales, los personajes secundarios son los que se mencionan casi de último o se mencionan después o no aparecen mucho en la historia o en el cuento. Así que no nos vamos a confundir ahí. Tengan mucho cuidado. Vamos a preguntarle a Ricardo. Ricardo. Señor, ya terminé. Muy bien. Ricardo ahí está diciendo no quiere. Vamos a preguntarle a Jorge David. Jorge David, cuéntenos, ¿qué escribió en principales y secundarios? Patito feo y la mamá pata y sus patitos. Muy bien, entonces tenemos en principales solo al patito feo, al patito, ¿verdad? Y secundarios, la mamá pata, los hermanitos. Y al final, pues menciona, creo que se encontró con un cisne, ¿verdad? Ustedes ahí escriben amigo cisne o un cisne, ¿verdad? Porque él también sale en la historia, pero lo vamos a tomar como secundario. Muy bien.
Así que ahorita yo les vamos a jugar eso, vamos a escuchar. Personajes principales, el patito feo. Personajes secundarios, sus hermanos, el cisne. Muy bien. Muy bien. Ya terminé, señor. Muy bien, vamos a escuchar, Valeria. El patito feo. Los cisnes, animales de la granja, la mamá. Los secundarios. Los cisnes, animales de la granja, la mamá pata y los patitos. Muy bien, ahí le salieron de más, ¿verdad? Hay otras que muy bien, sí. Hay, terminé. Muy bien. Señor, ya terminé. Muy bien, vamos a escuchar ahí a Pablo José. Señor, ya terminé. A Pablo José, después a Brigitte, después a Valerie, después a Dana Nicole. Vamos. El personaje principal, el patito feo. Los secundarios, sus hermanos y la mamá pato. Siguiente, ¿quién mencioné? Ya dije los nombres. ¿Quién sigue? Yo enseño. Le escuchamos, Brigitte. Personaje principal, ¿quién es el personaje principal? El personaje principal es el patito feo. ¿Los secundarios? Son dos hermanitos y la mamá pato. Y el cisne. Muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar a Valerie Shaide. Valerie Shaide. Ya no, ya. Ah. El personaje principal es el patito feo. Y los personajes secundarios es los hermanos del patito, la pata y el cisne. Muy bien. Mientras ahí yo les compartí en el chat un quizzes, vamos todos a ingresar. Vamos a escuchar a Dana Nicole mientras ahí unos ingresan al quizzes. Señor, ya terminé. Muy bien, vamos a escucharla, Dana. Señor, a mí no me aparece. No le aparece. Señor. Los personajes principales son el patito feo. Y los secundarios son los patitos, los cisnes y la mamá pato. Muy bien. Muy bien, así que está súper fácil, ¿verdad? Ahora vamos a entrar todos al siguiente juego. Espero que hoy sí todos puedan participar y puedan jugar. Ya tengo a Valerie Shaide, Génesis, Ricardo, Lian, Iker, Valeria Sofía, Donald Andrea, Annalise, Angelina, Gemma, Samira, Sebastián, Pablo José, Eric José, Digmar. Muy bien. Muy bien, ya tengo a Gabriel, Andrea, Mateo, Valeria Fernanda, Brigitte, Adrián,
Señor, disculpe. ¿Sí? ¿Es en el primer link o en el segundo? Es el mismo. Es que hay unos que no estaban en el chat y no lograron ver, pero es el mismo. Gracias, señor. ¿Y Muy bien. aparezco? Ahorita voy a ver. Venga. Fátima, Adrián, Valeria, Mateo, Andrea, Digmar, Marcos, Dana Nicole, Génesis, Ricardo, Eri José, Valeria Sofía, Aarón, Valery Shaide, Lian, Iker, Aljair, Donald André, Angelina, Gemma, Samira, Sebastián, Pablo y Annalise. Esos son los que me aparecen. Tengo 25. Y Fátima, también ya me aparece Fátima. Muy bien, entonces, esto es, le van a aparecer preguntas acerca de lo que vimos hoy. Señor, Vamos a ver. aparezco ahí. Vamos a ver. Zoe, no aparece Zoe. Pero si yo estoy ahí conectada. Vamos a ver, no me han aparecido varios. Ahorita sí. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Muy bien, estas son preguntas, como les decía, acerca de lo que hemos hablado, del tema. Vamos a ver cuántos pusieron atención y cuántos no. Y a ver si se recuerdan. Así que vamos a iniciar. Cuando usted haya... vamos a dar tiempo. Jorge David, ahorita sí ya aparece. Muy bien, ya estamos los 27. Así que vamos a iniciar. Mucha suerte.
Señor, yo ya terminé. Muy bien, Bri. Vamos a dar Ya, tiempo. señor. Ya terminé, señor. Vamos a dar tiempo porque hay unos que no han terminado. Señor, yo saqué una mala. ¿Cuál era la respuesta buena? Permítame. Y 9. Señor, yo también saqué una mala. Vale. Permítame, chicos, no enciendan su micrófono. Vamos a dar tiempo allí, tranquilos. Me levantan la manita los que ya terminaron. Ahí levanten su manita. La manita que tienen ahí en la plataforma. Todavía faltan algunos chicos. Señor, ya terminé. Levantan la manita, chicos. Levantan su manita para los que ya terminaron. Pero la manita de la plataforma. Ahí colóquenle levantar la mano para indicarme que ya terminaron. Vamos a dar tiempo porque hay unos que no han terminado. Muy bien. Nos falta Eric José, Marcos Daniel, Pablo José, Ever Aarón y Ricardo Rubén. Si ya terminaron, levanten la manita ahí. Denle en clic en levantar la mano para indicarme si ya terminaron. Ahorita les voy a mostrar. Solo nos falta Eric José y Marcos Daniel. Eric José ya terminó, Marcos Daniel no sé. No sé si... Muy bien. Muy bien, entonces no sé si ya lograron terminar todos o nos falta alguno por allí, chicos. No, muy bien. Entonces les voy a mostrar ahorita cómo es que me aparece a mí en los ganadores. Tenemos Fátima de León, segundo lugar. Vamos a empezar con el primer lugar. Samira, primer lugar Samira, segundo lugar Fátima de León y tercer lugar Valeria Sofía. Valeria Sofía. Entonces ahí tenemos, ahí vamos a ver, miren, aquí me aparecen a mí cómo es que ustedes. Aunque también tenemos a Dana Nicole.
Andrea, todas también Andrea. Valerie, Shaide, Bridget, aunque les aparecen unas manitas ahí. Jorge David, le aparece una mala. Mateo también. ¿Cuál es el personaje principal del siguiente cuento? Sí, ahí les aparecía. Y tenemos a Jorge David. ¿Cuáles son las secuencias que suceden en una narración? Después, primero, no, esa no era la respuesta. ¿Cuál era la secuencia? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que hablamos acerca de la narración? No es, lo primero que sucede no es después. Es primero, después y final. ¿Sí? Primero, después y final. Tenemos aquí Mateo, ya dijimos. Angelina, son los personajes más importantes y aparecen en todo el cuento. La respuesta no era personajes secundarios, eran los personajes principales, porque son los más importantes, dijimos, ¿verdad? Annalise es una narración breve en la que aparecen personajes reales o imaginarios. No era la leyenda, era el cuento. Y la 8, Zoe, creo que Zoe tiene una mala. ¿Cuál sería el personaje secundario del siguiente cuento? Tenemos también Sebastián. Sebastián, tal vez sí puede mejorar su nombre porque ahí tiene la A, además. Igual Dirmar se confundió en la 9, Marcos Cruz en la 4 y así tenemos a muchos. Iker Al-Yair no logró ninguna. No sé por qué no me aparece aquí. Muy bien, Gema, aquí 3 que creo que no me lograron enviar la respuesta, pero sí logró terminar las demás. Muy bien, chicos. Entonces, este es un repaso. Es un repaso. Si ustedes se equivocaron en una, pues a la próxima, ¿verdad? No confundirse, prestar atención. Así que en todos los temas siempre va a haber una pequeña como evaluación, digámoslo así. Una pequeña evaluación de los conceptos que miramos en clase. Así que por eso pongan mucha atención. Hemos terminado, chicos. Hemos terminado. Los veo en la siguiente clase. En medio natural más tardecito. Descansen. Vayan a comer. Vayan a tomar agua. Adiós, chicos. Adiós.